estamos por hablar con un ciudadano de Villa del Rosario que trabajó, por ejemplo, en el Hospital San Vicente de Paul de nuestra ciudad y que ahora está trabajando desde la Ciudad de México haciendo un trabajo muy intenso con todo su equipo. Jorge, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Desde acá de Villa del Rosario, Matías te saluda. Hola Matías, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, Jorge, vos, un poquito para entrar en contexto, fuiste ciudadano de Villa del Rosario y después te mudaste a diferentes puntos, a diferentes países, ¿no? Sí, yo nací en Villa del Rosario hace 49 años y si bien no he vivido mucho tiempo, sí he frecuentado Villa del Rosario cada fin de semana porque tenía mis abuelos ahí en la calle el 9 de julio. 9 de julio. Bien. Bueno, Jorge, contanos un poquito a qué te dedicás y qué es lo que estás haciendo en la actualidad. Bueno, yo soy médico, me recibí en Córdoba, soy ginecólogo, hice mi especialidad en la maternidad provincial y en el Hospital Rawson, y desde el año 2002 trabajo en la organización Médicos Sin Fronteras, que es una organización humanitaria. Actualmente soy miembro de la Junta Directiva para Latinoamérica. Perfecto. Bueno, Médicos Sin Fronteras es una de las organizaciones, creo, más grandes a nivel mundial y que seguramente ante el COVID-19 deben estar haciendo un trabajo bastante importante, ¿no? Sí, es una organización efectivamente que se dedica a lo que se llama la acción humanitaria y responde sobre todo en los países donde hay epidemias, guerras, ese tipo de circunstancias. Bien. Y bueno, una de las cuestiones interesantes es que con esto del COVID, como se han cerrado mucho las fronteras, contradictoriamente al nombre de la organización, desplegar una respuesta en distintos lugares es muy difícil porque a diferencia de las epidemias normales, donde uno puede viajar, llevar material, etc., en estos casos casi todas las fronteras están cerradas y el problema del abastecimiento presenta desafíos muy grandes. Bien, bien, bueno, o sea que es un trabajo bastante importante. Te pregunto, Jorge, quizás un poco más como ciudadano de la Ciudad de México, el presidente, sé que en ese país por ahí está como un poco más tranquilo, no le da tanta importancia a esta pandemia, ¿no? Bueno, es verdad que inicialmente, no voy a decir que se subestimó, pero no se implementaron medidas tan estrictas como las que se implementaron en Argentina. Pero hay que entender también que la cultura y la idiosincrasia en México es diferente. Acá están muy acostumbrados a tener situaciones de desastre. Acá hay terremotos, hay volcanes, hay huracanes, más de 20 huracanes cada año que impactan en el país. Entonces la sociedad tiene un poder de autoorganización diferente. Si acá le dicen que se vayan a la casa, en general la gente se va a la casa. En cambio los argentinos somos mucho más rebeldes. Si nos dicen que nos vayamos a la casa, probablemente vamos a tratar de desafiar o de salir o de transgredir esas normas que se imponen. Tal cual, tal cual. Bueno, hoy en México ya se han tomado por ahí medidas un poquito más severas, digamos, se ha implementado la cuarentena, por ejemplo. No, acá se sugiere a las personas que se mantengan en su casa, pero todavía en ninguna parte del país el confinamiento es obligatorio. Bien. Entonces, si bien no hay centros comerciales, cine, partido de fútbol, hay muchas actividades que se desarrollan, no te voy a decir con normalidad, Bien, pero que todavía se ven. Hay venta de comida en la calle, restaurantes abiertos solo para llevar, pero bueno, uno puede salir. Es verdad que eso hace que este periodo sea más, voy a decirlo, relajado o más llevadero. bien, perfecto. En cuanto a los centros de salud, ¿están funcionando con normalidad? ¿Se han visto saturados debido a esta pandemia en México en particular? En la Ciudad de México comienzan a verse saturados. Hasta la semana... En México actualmente hay 8.000 pacientes confirmados y debe haber alrededor de 15.000 pacientes sospechosos. Pero el gobierno admite que esa cifra puede ser 8 veces superior. Al mismo tiempo ya llevan cerca de 800 pacientes fallecidos y hay hospitales específicos para atender este tipo de enfermedades. Bueno, igual que en Córdoba, por ejemplo, el Hospital Rawson, que funciona específicamente para COVID, acá también hay hospitales específicos. El problema es que algo que tiene la población mexicana es que tiene un estado basal de salud
complejo, porque acá hay mucha obesidad, el país en el mundo donde hay más obesidad, donde hay más diabetes, hay muchos hipertensos. Entonces, no solo es el problema de la infección con coronavirus, pero también todas esas otras patologías que hace que la tasa de personas hospitalizadas sea muy alta, casi el doble que en otros países. Tal cual. Jorge, como parte de la Organización de Médicos Sin Fronteras, ¿cómo ven ustedes al virus a la pandemia, el COVID-19, en relación, por ejemplo, a otras pandemias anteriores? ¿Creen que por ahí es más peligrosa que otras, tiene menor riesgo que otras? ¿Cómo la han analizado, cómo la ven ustedes? Primero que nada, hay que destacar una cosa que nunca se había dado antes, que hoy la respuesta de Médicos Sin Fronteras, la principal respuesta está en los países de Europa, y no como habitualmente pasa en África o en Asia o en algunos países más pobres de Latinoamérica. Hoy la mayor respuesta y la mayor inversión de recursos se ha tenido que dar en Europa. Y hay que considerar que el 91% de personas fallecidas durante esta epidemia se concentran en unos pocos países de Europa, en Estados Unidos y en Canadá y Brasil. El 91%. El 9% restante está en Asia, en África, etc. Entonces, bueno, en esta primera fase, la gran respuesta se ha dado en países como España, Italia, Suiza, etc. Se espera que en la segunda mitad del año tengamos que trabajar en otros lugares más complejos, como es África, donde todavía la epidemia está contenida. Y es algo que es una enfermedad nueva, y es una enfermedad en la que todos estamos aprendiendo día a día, y las respuestas cambian, los tratamientos, una cosa, hasta que no salga una vacuna, obviamente que es una enfermedad muy difícil de manejar, y tampoco hay un tratamiento efectivo. En ese sentido, vamos a tener que aprender a convivir con el virus, y eso va a modificar muchas actividades en nuestra vida cotidiana, ¿no? Vamos a tener que aprender otros hábitos de limpieza y otros hábitos de relaciones sociales. Bien. Como parte de la organización, creo que has estado también en otros países, te tuviste la posibilidad, digamos, ser Médico Sin Frontera es esto, ¿no? Es estar trasladándote constantemente, ¿verdad? Sí, ahora yo ya estoy basado en México, pero sigo viajando a otros países de la región, y he trabajado en más de 17 países, y en otro tipo de epidemias también, de cólera, etc. Entonces, uno está habituado. Lo que hace diferente este tiempo es la magnitud, llevar a paralizar todo el mundo, y también que haya afectado lugares donde normalmente no se dan este tipo de situaciones. Para mí, bueno, yo trabajé en Córdoba 9 años, y después el hecho de poder combinar dos cosas que me gustaban, la vocación de ser médico con disfrutar de viajar. Bueno, Médicos Sin Fronteras me permitió esas dos cosas. He trabajado mucho en África y también en América Latina. Bien, perfecto, Jorge. Bueno, como ciudadano te vuelvo a preguntar, la situación económica en México, ¿cómo la ves? ¿Está tranquilo? ¿Hay problemas? ¿Se empiezan a sentir? Debido a la pandemia, obviamente, ¿no? En México es un país donde hay 50 millones de pobres, entonces esa gente, una de las decisiones del gobierno fue mantener un cierto nivel de actividad, porque es mucha la gente que necesita salir día a día a trabajar, a hacer algo. Obviamente que la economía se va a resentir. Ya veníamos de periodos, al igual que Argentina, donde la economía no crecía y ya preocupaba antes de esto, así que seguramente después que salgamos de esta situación, la situación económica va a ser de mucha vulnerabilidad para muchas personas en México. Pero por otra parte, el hecho de que México esté al lado de Estados Unidos, una potencia económica, hace que tenga un dinamismo económico diferente a, por ejemplo, lo que tiene Argentina. México exporta muchísimo a otros países. Tal cual. Bueno, Jorge, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás trabajando intensamente. Desde acá, de Villa del Rosario, agradecerte por esta videollamada, por tu predisposición. Y te mandamos primero el aplauso porque estás haciendo un trabajo interesante también desde tu lugar, y un abrazo muy grande a la distancia. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decir algo, o sea, para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar
para un medio de Villa Rosario y bueno, por el hecho de ser ahí, nadie es profeta en su tierra. Y me generaba más nervios que a veces que hacer presentaciones que normalmente se solicitan a otros medios de otros países. Bueno, es un honor y yo siempre llevo la bandera de Villa Rosario con mucho orgullo. Tal cual. Ha sido bien detallada la información, precisa. Y bueno, el ciudadano de Villa Rosario, el que no te conocía te ha podido conocer, y el que te conocía después de algún tiempo te ha podido volver a ver a través de nuestro medio de comunicación que es Canal 2. Te mandamos desde acá un abrazo enorme, que estés muy bien y bueno, y saludos. Muchísimas gracias, Matías. Buen día. Hasta luego, Saludos Jorge. a todo Villa Rosario. Hasta luego.